parte de nuestra comida, pues una frutita, una verdura, o sea, alimentamos nuestro cuerpo. Así tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe leyendo y meditando las Escrituras. Cuando meditamos la palabra de Dios transforma al ser humano. Cuando leemos y meditamos las Escrituras, la palabra de Dios te transforma. Dice, y su práctica constante hace a la persona conocer los pensamientos de Dios, sus voluntades y sus conceptos en todos los aspectos de la vida. Aquí tenemos todas las respuestas. Por eso el leer y meditar la palabra de Dios dice que cambia al ser humano, te transforma. Y es uno de las formas cómo puedes nutrir tu fe, hacer que tu fe aumente. Vamos a ver qué nos dice allí en el Salmo 119, 27. Si alguien lo lee de los que están enfrente. Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Si nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos hace entender qué es lo que quiere para nosotros poder hablar todas las grandezas, todos los milagros, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para hablar de sus maravillas. Otro punto, hace otras semanas atrás nos decía la hermana, ya se me olvida, Samaria, que tenemos que orar y tenemos que ayunar. Ahorita nos decía la hermana, orando. Es otro punto que tenemos que hacer para nutrir nuestra fe. La oración es muy importante. La oración es un diálogo que tenemos con el Padre. Cuando nosotros oramos, ya sea que le demos gracias, le pidamos por alguien, estamos teniendo un diálogo directamente con el Padre. Entonces, la oración es muy importante para nutrir nuestra fe, a que nuestra fe cada día vaya aumentando. La fe, la palabra fe es una palabra de dos letras tan pequeña, pero que hace grandes cosas, que hace alcanzar cosas que solamente Dios puede hacer. Otro punto muy importante para que aumente nuestra fe. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que fuera y hiciera el sacrificio? El sacrificio, iba a ser su hijo. ¿Qué hizo Abraham? La obediencia. Abraham, no sé si en estos tiempos me dijera el Señor, ofrece el sacrificio a uno de tus hijos de esa manera, yo creo que cualquiera lo dudaríamos, bueno, al menos en mi persona. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Él estaba confiado que Dios iba a proveer el cordero para poner en ese lugar. Nunca dudó. Entonces, para que nuestra fe vaya aumentando,
tenemos que obedecer. Si nosotros obedecemos a papá, a mamá, en la escuela, a nuestros maestros, o en el trabajo, estamos obedeciendo a Dios. Porque a lo mejor yo puedo decir, sí, yo le obedezco a Dios y en mi trabajo no le obedezco a mi patrón. Entonces estoy desobedeciendo a Dios. Entonces es un punto muy importante, la obediencia. Obedecer a nuestros líderes, obedecer a nuestro pastor. Es un punto muy importante, la obediencia. En Génesis 15:5 ¿qué dice Génesis 15:5? Y me llevó fuera y me dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y me dijo, así será tu descendencia. Dios, es que yo de aquí no veo dentro para enfrente. Dios le da una promesa a Abraham. Ha de ser católica. Dice, así será dice, así será tu descendencia. Tu descendencia será grande. Génesis 15:13. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en la tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Amén. Dios, Abraham en estos tiempos ya tenía una descendencia, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál era la descendencia de Abraham, de la que Dios hablaba en este pasaje? Israel. El pueblo de Israel. Ese es su simiente. Y dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá allí y será afligido por 400 años. A lo mejor nosotros, al andar en este lugar, vamos a pasar cosas. Yo por ahí he oído que el barrio de las Cruces es un barrio de cuidado. Dicen, ¿verdad? Yo nunca ando por allá. Pero no nos espera un caminar fácil. Pero con Dios, pues vamos a caminar. Entonces, aquí nos está hablando del pueblo de Israel. Dice que este desierto que atravesaba el pueblo de Israel es un lugar que puedes atravesar en 6 o 7 días. ¿Por qué se tardaron 40 años? ¿Por qué se tardarían 40 años? Por desobedientes. Por la desobediencia. Entonces, lo que les decía, uno de los puntos muy importantes para que nuestra fe se vaya agrandando es la obediencia. Hace algunas semanas nos visitaba unos familiares de allá de San Juan, que pues la iglesia donde ellos están, pues de que yo los conozco ya tiene cerca de 35 años esa iglesia, y platicábamos, ¿por qué no avanzamos? Ellos desde hace 35 años casi son los mismos y están, a lo mejor, luego a veces les platicamos nosotros, no, pues es que nosotros vamos allá y vamos allá. Dice, nosotros más estamos allí sentados, somos los mismos y somos los mismos y somos los mismos, pero no avanzamos.
hablábamos, ¿por qué nuestra iglesia no avanza? ¿Por qué no avanzamos? Porque a veces no obedecemos. El pueblo de Israel ya había visto muchas cosas cuando se abrió el mar para que ellos pasaran gustosos. Pero ¿qué pasaba más adelantito cuando no había agua, cuando ya no tenían comida? ¿Qué pasaba? Empezaban a renegar. Y es lo que nos pasa a veces a los cristianos. Muchas veces porque hace frío, porque a veces hace calor, que porque a lo mejor el cerro allá arriba de las cruces está muy lejos. O sea, bueno, eso digo para mí, ¿verdad? No ustedes, a lo mejor ustedes son bien buenos para caminar y esa subidita no se les hace cansado. Pero de muchas cosas renegamos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces murmuramos que porque si el hermano no llegó tiempo a la predicación, que X motivo, empezamos a murmurar. Y venía la esposa de uno de los muchachos que ella se empezaba a congregar y nos decía llorando: es que llegué y en cuanto llegué las pedradas. Y pues cuando alguien viene de nuevo, aún nosotros, sientes que todo es para ti. Dice, casi la mayoría de los hermanos me decían, me criticaban, y llorando me dijo: yo ya mejor no fui. Entonces, nosotros tenemos que tener tacto para hablar a las personas que lleguen. A lo mejor si nosotros pues ya conocemos un poquito, y aún así todavía, si nos llaman tantito la atención, como que se jalonea uno. Otra vez, en una de las prédicas que hace la hermana, la estaba yo viendo en el celular, decía, en la manera de pedir, ¿está qué? El dar. El dar. Tenemos que tener tacto cuando llega una persona nueva, porque si luego le aventamos sus pedradotas, y así tenemos que ir cambiando. A veces porque el hermano o la hermana falló, en lugar de levantarla o levantarlo, lo agarramos a pedradas. Tenemos que cambiar eso. O tengo yo que cambiar eso, sí, porque me llama la atención, pues ahora el domingo no voy. Tengo que cambiar eso. Recuerden que somos barro en las manos del alfarero. No somos perfectos. El Señor nos está moldeando. A veces a lo mejor pasamos por enfermedades, pasamos por problemas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está moldeando. El Señor está haciendo que aumente nuestra fe. Imagínense si no pasara nada y todo fuera felicidad. Yo creo que hasta nos olvidamos del Señor. Porque a veces lo buscamos cuando tenemos un problema, cuando vemos que las cosas ya no tienen salida. Entonces ahí es como cuando el alfarero no le queda bien una de las ollitas que hace de barro, la deshace y la vuelve a meter al fuego. ¿Para qué? Para perfeccionarla. Entonces, si un problema nos viene, no tenemos por qué renegar. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando un amigo, un compañero del trabajo, de la escuela, nos dice o nos hace algo, dan ganas de regresarse. Pero es algo que tenemos que ir cambiando para que nuestra fe pueda perfeccionarse, para poder alcanzar todo aquello que desde allá arriba vimos. El cerrito, las cruces, los quiotes, el lindero, a lo mejor no sé si se ve hasta San Juan, para allá abajo hasta Panales.
Entonces el Señor nos da esa promesa, así como se la dio a Abraham, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a nuestros líderes. A veces, yo lo digo con mi persona, a veces yo quiero hacer o he tomado decisiones sin consultarlo, sin consultar al grupo, qué es lo mejor que tenemos que hacer, sino que a veces quieres brincarte, y eso es desobediencia. Así no podemos caminar. Entonces el Señor nos dice, te doy toda esta tierra, habítala, disfruta de todo lo que hay en este lugar. Pero no es tan fácil, pues sí, el Señor dice que yo disfrute de todo este lugar, y muy bien, ¿no? Y todo. Pero vamos a ver otra visión muy diferente. Ezequiel 37, yo creo que todos ya hemos visto estas visiones. La voy a leer desde acá, desde mi Biblia, a ver si alcanzo a verme. No, casi ni veo muy bien. Amén. Amén. Dice Ezequiel 37, esta es una visión que el Señor le da a Ezequiel, pero el Señor hoy nos la da a nosotros. Del 1 al 4 vamos a leer. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle, en medio de un campo que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Hoy el Señor te da este mensaje, esta visión que le dio a Ezequiel. Por eso el Señor te preguntaba, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Crees que Dios pueda resucitar todo ese valle de huesos secos? Claro que sí. El Señor aquí lo ha dicho. Pero ¿qué dice? Profetiza. Creo que la prédica de la hermana de la mañana va un poquito con esta. El Señor en una visión que le da a Abraham le dice, aquí está toda esta tierra, disfrútala. Pero en esta visión te dice, ¿qué vieron ustedes de allá? ¿Hasta dónde alcanzaron a ver? ¿Quién ha ido allá al Cerro de las Cruces, hermana? Yo creo que usted ha ido. ¿Nunca ha ido? Sí. Sí. Hermano, ¿hasta dónde alcanzó a ver usted? Hasta el Zamorano. ¿Sí se ve? ¿Hasta el Zamorano? Sí, hasta el Zamorano. Dice, profetiza a ese valle de huesos secos. Dice que Dios puede levantar muertos. Vemos ahí en lo de Lázaro, a pesar de que ya tenía unos días que había muerto, Dios lo levantó, Jesús lo levantó. Entonces, Dios puede levantar a todos esos. Ya se viene la fiesta de Soriano, donde, no sé, miles, no sé cuántos, y a lo mejor a 1 millón de personas
que viene a este lugar. ¿Cómo se ve, cómo se vería desde allí ese lugar cuando está lleno de gente? Un lugar de llenos de huesos secos espiritualmente, ¿verdad? Gente que se va a postrar allá a aquel ídolo. Qué grande trabajo nos da el Señor, ¿no? Profetiza, dice, a lo mejor no nos dice, vete hasta Ezequiel Montes, nada más lo que alcanzan a ver tus ojos, con eso, ahí vamos a empezar por nuestras familias, por aquí, por los que conocemos, por el Colón, el hermano, ya basta, ya hasta, ¿cómo se llama por él, no? El Indecho, el nuevo grupo, por allá, ¿no? Ah, ya. Entonces, sí estamos avanzando, pero tenemos que agrandar mucho más nuestra fe para poder alcanzar todo ese valle de huesos secos, para que el Señor los pueda levantar. ¿Cuántos creen que esos huesos secos se pueden levantar? Amén. Allá en la mañana, la hermana en su prédica nos decía, ¿cuántos dicen, heme aquí, Señor? Qué difícil es contestar, ¿verdad? Decir, Señor, yo estoy aquí. A veces no nos queremos comprometer, o no me quiero comprometer. Hablo de mi persona primero. Por eso le decía, qué difícil es estar aquí enfrente, porque todo viene para ti, todo viene para mí primero. Y hoy el Señor también nos hace un llamado. En Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice ahí en el versículo 27. Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Lo mismo que decía el hermano. La mies, yo hasta apenas yo pensaba que decía miel. Ni leo la Biblia. Yo siempre pensaba que decía que la miel, y estuve viendo, pues no dice miel, dice mies. Mies es la gente. Entonces que la gente es mucha y pocos son los que predican. Porque predican, porque yo casi ni me cuento. Entonces lo que decía la hermana, el mensaje es el mismo. Es mucha gente y somos pocos los que llevamos el mensaje. Entonces, y en el último versículo, creo que es el 29, dice que oremos al Padre para que haya más obreros. Entonces tenemos que estar orando, lo que decía la hermana, tenemos que estar orando para que haya más obreros que puedan llevar el mensaje a todo aquel valle de huesos secos. Amén. Amén.
Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Padre bendito, hoy te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, traer este mensaje hasta este lugar, Señor, a tus hijos, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles, Señor, que cada día, Señor, aumentes nuestra fe para poder llevar el mensaje a todo aquel valle de huesos secos que no nos conoce. Te lo pedimos en el nombre